Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Gobierno. Se cumplen 3 años de la asunción del empresario Mauricio Macri al gobierno. De las 20 principales promesas de campaña, apenas cumplió 2, según un análisis de la organización Chequeado. Se trata de la asignación universal para hijos de monotributistas y la ley del arrepentido. Entre las promesas incumplidas se encuentran la baja de la inflación, la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores, la creación de 3.000 jardines de infantes y de 1,5 millones de puestos de trabajo, entre otras. Economía popular. Las organizaciones sociales, CETEP, Barrios de Pie y Corriente Clasista y Combativa se movilizaron hoy al Obelisco y luego marcharon hacia la Secretaría de Vivienda, que está a cargo de Iván Kerr, para reclamar la construcción de viviendas para enfrentar la emergencia habitacional. Sindicales. El cordón industrial del sur de Santa Fe fue escenario el viernes de un nuevo encuentro masivo de unidad sindical. La reunión se realizó en Capitán Bermúdez, convocado por la CGT Regional San Lorenzo, y estuvo encabezada por el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano. También participaron otros dirigentes nacionales, como Sonia Aleso, de la Confederación de Trabajadores de la Educación, y Leonardo Fabré, del Sindicato de Trabajadores del ANSES, APOPS. En el acto, Pablo Moyano pidió la unidad de los políticos para llevar adelante un gran frente nacional y popular. Nosotros pedimos la unidad de los políticos para llevar adelante un gran frente nacional y popular. Políticos, únanse para derrotar este gobierno que está llevando a la destrucción de nuestro país. Y en esa unidad recordamos las palabras de nuestro líder indiscutible, el general Perón, cuando decía: cuando la patria está en peligro, ningún argentino debe rehuir a la lucha. Por eso, desde el peronismo, vamos a dar gran paso nacional para que nosotros podamos elegir al candidato o a la candidata para que nos lleve nuevamente al triunfo y sacar a millones de argentinos de las tantas necesidades argentinas. Por su parte, Sonia Aleso afirmó que el movimiento obrero está de pie, que no se rinde y que construye la unidad necesaria para pelear y defender nuestros derechos. Y hoy estamos acá juntos nuevamente para decirle al gobierno nacional que el movimiento obrero está de pie, que el movimiento obrero no se rinde y que el movimiento obrero construye la unidad necesaria para pelear y defender nuestros derechos. Esta unidad que en Santa Fe hemos construido y que se llama Movimiento Obrero Santafesino, donde están todas las regionales de la CGT y todas las regionales de la CTA, es un ejemplo en el país. País. Salta. Un puente sobre el río Colorado que une las localidades de Orán y Pichinal se derrumbó tras el paso de un tren del Belgrano Cargas. La construcción había sido rehabilitada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en septiembre del año pasado. Provincia. Esteban Echeverría. Con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes, la policía bonaerense reprimió la semana pasada a trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja que realizaban un acampe en reclamo de reincorporaciones. Ahora en la actualidad estamos en el costado de la planta 2, acampando para seguir reclamando nuestra reincorporación a nuestro puesto de trabajo. El día de ayer fuimos una vez más brutalmente reprimidos. No nos recibe nadie. Cuando vinieron a hacer el festín con bombos y platillos, como que era una empresa recuperada, como que se reactivó, eso nunca sucedió. ¿Cuánta plata pagan en gendarmería? ¿Cuánta plata pagan en infantería? La vez pasada cuando nos reprimieron en la Quinta Avenida, 2.200 efectivos de gendarmería. ¿Quién paga toda esa plata? ¿No les sería mucho más fácil pagarnos a los trabajadores que estamos reclamando lo que nos corresponde y esto se terminaría? Política. El presidente Mauricio Macri recordó el 35º aniversario de la democracia con el inicio del gobierno de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.
En un forzado discurso frente a alumnos de una escuela pública, sostuvo que en ese sistema la mayoría decide y que la democracia te da un montón de derechos y te genera un montón de obligaciones. Democracia es aceptar vivir respetando al otro. La democracia te da un montón de derechos y también te genera un montón de obligaciones, que generalmente tienen que ver con que el al lado tiene los mismos derechos que vos. Entonces vos no podés hacer cualquier cosa. Y la minoría tiene que aceptar lo que la mayoría decidió, porque tampoco se puede como minoría creer que uno tiene más derecho que lo que piensan los que han votado en mayoría. Y es como un ejercicio que cuesta, ¿no? Porque no siempre te gusta que si vos querés hacer A y la mayoría decide B, tener que hacer B. Pero así es como elegimos vivir. Gobierno. Se realizó ayer en el complejo Parque Norte una reunión del Consejo Directivo Nacional del PRO, donde deliberaron de cara al proceso electoral del año próximo y en el que se destacó la consolidación del proyecto político que encabeza Mauricio Macri al cumplirse 3 años de su llegada a la presidencia. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realmente está muy consolidado el PRO en todo el país como parte de Cambiemos y bueno, lo de hoy es una muestra más de eso. Para lo electoral, salvo algunas provincias que ya fijaron fechas muy adelantadas, todavía nos falta. O sea, en mi caso estoy enfocadísimo en la gestión de la ciudad. Como ven ustedes, la ciudad está en plena transformación, con miles de proyectos en marcha, muchas obras, así que estoy enfocado en eso. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Es una gestión que, al plantear un cambio de raíz, un cambio estructural, un cambio cultural, encuentra muchas veces resistencias y problemas, pero creo que lo importante es que uno sabe que el camino elegido, el camino de transformar la cultura mafiosa, la cultura corrupta, la cultura de un país con tantas corporaciones, que todas ellas aparecen con intereses privilegiados, y ir cambiando esa cultura lleva su tiempo, sus avances y sus retrocesos. Economía popular. Movimientos sociales encabezaron una movilización desde el Obelisco hasta la Secretaría de Vivienda de la Nación para reclamar que se reactive la construcción de viviendas sociales. Además, los cooperativistas que construyen las viviendas reclaman que se actualicen los valores que están congelados desde hace 2 años. En medio de un gran operativo policial, las organizaciones sociales instalaron un acampe en la Secretaría de Vivienda. Federico Hugo, integrante del movimiento Evita. Porque los movimientos populares estos últimos 2 años hemos venido construyendo viviendas sociales con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, cumpliendo con los tiempos, profesionalizando a nuestros compañeros, y el gobierno hace 2 años que no nos actualiza los precios de las obras. O sea, los compañeros cobran lo mismo que hace 2 años, teniendo en cuenta que en el medio hubo devaluación, hay inflación, aumento de precios. Lo hemos planteado varias veces y hoy, al no tener respuesta, lo visibilizamos de esta manera. Provincia. Lomas de Zamora, con un cartel pegado en la puerta, la fábrica metalúrgica Palagi Hermanos les informó a los trabajadores y trabajadoras el cierre de la firma. Las 30 personas que perdieron sus fuentes de trabajo reclaman el pago de las correspondientes indemnizaciones, aguinaldo y salarios adeudados. País. Recientemente, se conoció que Argentina es el primer comprador de soja de los Estados Unidos en los últimos 3 meses. Más de 1 millón de toneladas del grano ingresaron al país en los últimos tiempos. La particularidad es que el grano autorizado desde Nación es un poroto Extend, tolerante a diferentes herbicidas, entre ellas el dicamba, que si bien está permitido en el país, tiene elementos transgénicos que afectan la salud. Javier Sousa, integrante de la Red de Acción contra Plaguicidas y sus alternativas. Estaríamos ingiriendo nosotros genes que a lo mejor pueden causarnos enfermedades y que de alguna manera no está legislado eso en Argentina, ¿no? Por eso me parece interesante pensarlo, además del tema agronómico, el uso de herbicidas, el tema de la salud, que es fundamental. Gremiales. Pilotos de aerolíneas, con el acompañamiento de los gremios del sector, realizarán un paro de 48 horas los días jueves 13 y viernes 14 de diciembre, en rechazo a la contratación de pilotos extranjeros en las líneas aéreas que operan en nuestro país y contra el vaciamiento de aerolíneas argentinas. Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico.
El objetivo es precarizar más el trabajo, porque van a traer pilotos que tienen menos horas de vuelo, le exigen menos horas de vuelo y con un menor salario a los que trabajan acá. Obviamente lo que se pone en riesgo ahí es la seguridad y se atenta fundamentalmente contra el trabajo argentino, ¿no? Cuando decían que la revolución de los aerolíneas iba a generar trabajo, y lo que está haciendo es expulsar a pilotos. Y en este caso, el gremio de los pilotos, cuando el piloto se queda sin trabajo, por lo general se tiene que ir al exterior, a otro país a trabajar, porque acá no tiene funciones. Y un piloto no va a aceptar que lo echen de una empresa como LAN o Aerolínea para ir a trabajar a Flybondi, donde las condiciones son pésimas de trabajo, totalmente precarizado, prácticamente en condiciones esclavizantes, 5 convenios colectivos de trabajo. Pero bueno, todo esto es una jugada del gobierno para precarizar y forzar a los pilotos a bajar sus condiciones, ¿no? Recortes. Trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual realizaron un abrazo solidario y reclamaron que las autoridades del organismo se pronuncien por la continuidad laboral de 17 trabajadores contratados y de planta transitoria. El organismo se encarga de reparar los derechos vulnerados a las audiencias de radio y televisión. Marcos Ocampo, delegado de ATE en la Defensoría. Nosotros estamos organizados, estamos con casi la totalidad de los trabajadores sindicalizados y estamos de una manera muy madura, prudente, respetuosa, solicitando a las autoridades que se pronuncien explícitamente y en términos positivos por la continuidad de los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de un organismo que tiene alrededor de 120 trabajadores y en este momento nosotros estamos preocupados por 17 trabajadores y trabajadoras de planta transitoria y contratados que representan alrededor del 13% de la planta de trabajadores. País. Río Negro. La Gendarmería Nacional, con orden del juez federal Hugo Greca, ingresó violentamente al vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro en General Roca, reprimió y se llevó detenido a 8 estudiantes y docentes que se encontraban dentro del edificio. Luego, detuvo a otras 3 personas que pedían por la libertad de los detenidos. En total, fueron 11 los demorados. Pablo Dukelski, integrante de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. El primer día de toma de esta vicerrectorado, que es una sede administrativa, no es una sede donde se va a cursar, el rector del Bello denunció la toma y denunció a los estudiantes y a los docentes que se encontraban allí. Entonces ahí la toma se transformó en un reclamo para poder ver esa denuncia y para que se deje de criminalizar a quienes se manifestaban por fuera de las normas institucionales que pretendía el rector. Derechos humanos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, llamó a hacer una autocrítica y todo lo necesario para que no se repita una dictadura feroz que secuestró 30.000 personas. Así lo expresó durante un acto realizado en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y en nuestro país, donde se cumplieron 35 años del retorno de la democracia. Juntarnos para preparar planes y proyectos que yo desconozco porque política no soy, pero que si los grupos de cierta sabiduría se agrupan para un bien común, seguramente el año que viene tendremos los grandes cambios que necesitamos. En esto no tiene que haber violencia. Nosotros predicamos actuar, movernos, movilicémonos. Género. En conferencia de prensa, la actriz Thelma Fardín denunció al actor Juan D'Artés por abusar sexualmente de ella cuando tenía 16 años y él 45, en un hotel en Nicaragua donde se encontraban de gira con el elenco de la serie Patito Feo. La joven, que recibió el respaldo de un gran número de actrices argentinas, se animó a denunciar 9 años después, luego de la denuncia de Calu Rivero contra el mismo actor. Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona, y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor. Judiciales. Tras la resolución del Tribunal Oral Federal número 4, el ex vicepresidente Amado Boudou
abandonó el penal de Ezeiza donde se encontraba encarcelado. Habló de la situación crítica que atraviesan los jubilados y los trabajadores y mostró preocupación por políticos, empresarios y sindicalistas detenidos. En lo personal, alegría, pero también no podemos estar felices porque hay muchas compañeras y compañeros que están detenidos sin causa. Ustedes saben que en Argentina hay presos políticos, hay un abuso que incluso fue referenciado por importantes personas del Poder Judicial de la prisión preventiva. Hay compañeras y compañeros de la política que están detenidos en prisión preventiva. Hay empresarios que están detenidos con prisión preventiva, con una vara desigual. Hay sindicalistas que están detenidos con prisión preventiva. Así que para todos ellos, que sepan que no vamos a dejar de luchar por cada uno, y también saber que no solo son las prisiones preventivas, sino que hay sentencias y condenas que van a quedar como ejemplos de arbitrariedad para los futuros jóvenes que estudien Derecho en la República Argentina. El fallo que condenó a Vudú a 5 años y 10 meses de cárcel todavía debe ser revisado por la Cámara de Casación Federal y quizá, según qué planteos se hagan, también por la Corte Suprema. Sindicales. Marcelo Fernández fue reelecto presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. En la nueva comisión fue reelegido Osvaldo Francés, presidente de Arbia, en representación de los medios de comunicación Pymes, y José Álvarez, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con importante presencia de cámaras empresarias y federaciones del área metropolitana y del interior del país, Fernández reivindicó la representación que la Confederación tiene en el Consejo PYME y destacó que desde ahí se impulsarán los reclamos urgentes ante la situación de emergencia que viven las pequeñas y medianas empresas por la caída del consumo, la falta de financiamiento y la apertura indiscriminada de importaciones. Por otro lado, afirmó que van a continuar el diálogo con el movimiento obrero para construir planes sectoriales de desarrollo y agregó que también van a estar en contacto con la Iglesia, que siempre tiene un vínculo con los más vulnerables y también con los sectores de la oposición política. Recortes. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad, más conocido como ENRE, suspendió la atención de demanda espontánea en su sede central, a partir de lo cual usuarios con reclamos por facturación del servicio eléctrico deberán sacar turno para ser atendidos. Solo se mantendrá la atención espontánea sin turno para casos de interrupciones del suministro o de seguridad pública. Provincia. La comunidad del Centro de Formación Profesional número 414, acompañados de organizaciones sociales, se movilizaron al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en repudio a la decisión del gobierno bonaerense de cerrarlo. El centro funciona desde hace más de 10 años en la formación de trabajadores y ya egresaron más de 5.000 personas. Además, allí funciona el Plan Fines. Adrián Vitale, director. Hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con la formación y con la capacitación, como para que la verdad que nos llegue esta noticia tan desalentadora y que bueno, que tira por el suelo un ideario de un trabajo de una institución tan importante. Y nosotros entendemos de que esto es una cuestión meramente política y de ajuste de la educación. Derechos humanos. Los dos ex ejecutivos de la empresa norteamericana Ford, Pedro Müller y Héctor Sivila, fueron condenados a 10 y 12 años respectivamente por participar del secuestro y las torturas de 24 obreros dentro de las instalaciones de la planta automotriz de General Pacheco. En el juicio, también fue condenado a 15 años el represor Santiago Omar Riveros. Carlos Propato, ex delegado de la fábrica. Una gran euforia, muy contento, un triunfo total para el movimiento obrero que hemos trabajado durante 42 años sobre esta causa buscando justicia, ¿no es cierto? Bueno, llegó el día, estos señores están condenados, estamos esperando que se haga efectiva la condena, esta gente va a ir a cárcel común. Fue un largo juicio y aparte un trabajo, ya te vuelvo a repetir, de 42 años, ¿no es cierto? Pero bueno, medianamente estamos contentos con la condena, con la sentencia y bueno, seguiremos adelante buscando más justicia, ¿verdad? Judiciales. El ministro de Justicia, Germán Garabano, consideró que la excarcelación del ex vicepresidente, Amado Vudú, es un retroceso y que le hace mucho mal a la imagen de la justicia.
yo ya me había referido sobre esta cuestión de las libertades de aquellas personas que son condenadas en términos genéricos, porque incluso siendo juez ya lo sostuve, siendo fiscal general, y ahora fue aprobado también con el nuevo Código Procesal Penal Federal, que todavía no está en vigor, y él lo que tiene a partir de eso obviamente es el derecho a recurrir esa decisión, pero el principio de inocencia en ese momento, desde mi punto de vista jurídico, está perdido. Por eso la verdad que yo consideré que el fallo era claramente un retroceso, había sido una cuestión que había sido además ya tratada por el propio tribunal recientemente, y creo que esto le hace lamentablemente muy mal a la imagen de la justicia. Tras la liberación del expresidente Amado Vudú, las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti excarcelaron a José María Núñez Carmona y Nicolás Chicone, acusados de irregularidades en la venta de la Chicone calcográfica. También deberán usar una pulsera electrónica y no alejarse más de 100 kilómetros. Economía popular. En la provincia de La Rioja se realizó el primer Foro Regional de la Economía Popular, un ámbito de debate y articulación entre el Estado y las organizaciones sociales. Esta iniciativa surge tras la creación, por parte del gobierno provincial, de la Secretaría de Participación Social y Articulación Solidaria, un área destinada específicamente a atender a trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Popular Barrios de Pie. Hay una necesidad del conjunto de los movimientos populares de buscar instancias de articulación con el Estado, la alegría y digamos de poder encontrar funcionarios que comprenden la necesidad de articular con los movimientos populares, de compartir una agenda en común, de encontrar roles que por un lado tienen los movimientos populares y tienen quienes detentan la función del cargo público, pero que en definitiva caminamos el mismo rumbo de construir una sociedad más integrada, más inclusiva. Provincia. La Cámara Nacional Electoral resolvió que la causa judicial sobre las presuntas irregularidades en los aportes de campaña bonaerense de Cambiemos en los comicios legislativos de 2017 sea trasladada del fuero penal al electoral. De esta forma, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, deberá remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña oficialista al juez electoral Adolfo Gavino Ciulú. País. Córdoba. El gobierno provincial reglamentó la Ley 10.511, aprobada hace más de un año, que implica beneficios para más de 400 personas electrodependientes en la provincia. Esta ley establece la gratuidad de la energía eléctrica y la provisión gratuita de generadores especiales de energía, necesarios para atender a personas electrodependientes en caso de corte del servicio. Vanina Garda, mamá de Paulina, niña de 3 años electrodependiente. Por un lado tenemos lo que es la cobertura del 100% de la gratuidad del servicio de energía eléctrica, como también del sustento en el caso de que se corte la energía, que serían estas fuentes de energías alternativas, las FAES que se las llama. Estamos en toda la provincia de Córdoba, estamos teniendo alrededor de 400 electrodependientes y han hecho la compra recién de 100 generadores. O sea, están bastante lerdos en ese sentido. Pero bueno, por lo menos, aunque se arrancaron con algo, reglamentaron y automáticamente salieron con la compra de las 100 primeros generadores que, bueno, se hacen en base de un estudio que tienen en la Subsecretaría de Discapacidad. Han hecho un estudio y en base a eso se le van a entregar a los más complejizados, a los que más aparatología tienen. Entonces, empiezan por ahí. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.